Sí, o algo ahí así. voy. Voy a empezar a grabar. Ya está, puedes empezar. Acá todavía no me dice, me está dejando un mensaje. Permítame. Okay. Ajá. Mostrar pantalla completa. Sí, ya se ve. Ay, se borró mío. Ya se ve. Ya se ve. Falta una aquí que se borra. Lléveselo, reina, porque voy a exponer. Lléveselo. Sí, ya. Ajá. Buenas tardes. Entonces, ¿ya puedo comenzar, doctora? Claro que sí. Bueno, el tema que me tocó es el de verrugas. Y pues como ya conocemos, les puse una imagen aquí como un collage de las diversas presentaciones de las verrugas en las que vamos a encontrar y cómo su morfología va a cambiar de acuerdo a las áreas en las que se encuentran. No es lo mismo en una mucosa que en una superficie de queratina o en las manos o en las pediculadas, etcétera, ¿verdad? Bueno, iniciando con la etiología, que es la causa, ya todo el mundo la conocemos, que es el virus de papiloma humano. Pues, va a afectar principalmente lo que es la piel y las mucosas y va a generar dos tipos de lesiones, tanto benignas como malignas. En ese caso, nosotros nos vamos a enfocar a las benignas, que son las verrugas, como tal. Ahondando más en lo que es el virus del papiloma humano o VPH, se han encontrado hasta el momento 130 serotipos y de se van a clasificar en 3 categorías las enfermedades que van a desarrollarse, como son la anogenital y mucosa, que son las que principalmente vamos a ver, las cutáneas no genitales, que es la que vemos en los niños comúnmente, y la epidermodisplasia verruciforme, que es la que se convierte en algo maligno. Bueno, epidemiológicamente, entre el 7 y el 10% de la población infantil van a presentar verrugas vulgares, que son las que aparecen en las manos, en la cara, en el cuello, en los dedos de los niños, en sus rodillas, etcétera. Y de 7 a 10% hasta el 33% se presenta exclusivamente en niños de primaria y en un 20% en la etapa escolar. Bueno, presenta un pico máximo o una mayor prevalencia a lo que son los 12 y 16 años, que es cuando están en la adolescencia, y aumentan en caso de solamente de que sean inmunodeprimidos, la presentación tanto en escolares, preescolares y en todas las etapas de la vida, pero si se tiene esa inmunosupresión. Es raro que se presenten condilomas acuminados en lo que son los niños, pero cuando los llegamos a ver, o sea, en regiones genitales o en regiones anales, e incluso en las orales, tenemos que pensar siempre en abuso sexual y es sospecharlo, pues, y bueno, fisiopatológicamente, hasta el momento, ¿alguna duda? No, ¿Sí bueno, se escucha bien? Sí lo escuchamos. Gracias. Ok. Bueno, fisiopatológicamente el BPH es altamente específico del ser humano y ese es su reservorio. Sin embargo, se puede replicar de forma estable en las células basales o permanecer en estado vegetativo en las células más diferenciadas, replicándose de forma episódica. Hemos visto que, por ejemplo, hay niños que tienen alguna verruguita y de repente desaparece o que a lo mejor estuvieron en contacto con la infección y no va a estar presente hasta que tenga alguna baja de defensas, algo que lo esté inmunosuprimiendo, que hace que aparezcan estas lesiones.
Bueno, aunque todas las células de una lesión contienen el genoma viral, su expresión está ligada a la diferenciación celular, no activándose hasta que el queratinocito sale de la capa basal, por lo que la producción de nuevos virus solo ocurre en el núcleo del queratinocito altamente diferenciado para ser liberado con la descamación del medio ambiente y no siendo un virus citolítico. Por eso cuando los niños se rascan, cuando los niños frotan, esto es contagioso y ellos mismos se inoculan en otras áreas las verruguitas o la infección. Bueno, la infección ocurre cuando las células basales quedan expuestas al virus por ruptura de la barrera epitelial, es decir, con el rascado se rompe la barrera de la piel, se inocula el virus y es como se desarrolla la infección. El VPH puede sobrevivir muchas veces a bajas temperaturas si no tiene un anfitrión. Hasta cierto punto ahí podríamos pensar que es se queda como en periodo de incubación hasta que él mejora sus condiciones y se puede desarrollar la infección, se mantiene en esa fase. Bueno, las células infectadas también exhiben un alto grado de atipia celular. Ya no se ven como normalmente tenemos la relación núcleo-citoplasma, se pierde en estas células. La coloitosis nos hace referencia a que las células con un núcleo vacío, eso es lo que vamos a diferenciar en las células cuando las haces un exudado, no se llama exudado, un cultivo como un raspado y lo ven al microscopio, eso es lo que van a encontrar. Y el DNA viral existe como un episoma al margen del DNA del núcleo celular en las lesiones benignas de bajo grado, porque como ya sabemos el VPH puede generar lesiones benignas y lesiones malignas. Ya sabemos, por ejemplo, lo más común es que el que desarrolla el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Los genomas que integran el DNA del celular en las lesiones malignas y la integración se considera como un marcador de transformación de malignidad y se produce por la supresión de la proteína P53 del huésped que regula la proliferación celular. Bueno, clínicamente las verrugas se van a clasificar en verrugas comunes o clásicas, verrugas, las verrugas planas, las verrugas plantares y las de mucosa y las verrugas que son en genitales. Las verrugas comunes se presentan como lesiones abultadas tipo pápula o nódulos o vegetaciones epidérmicas de la superficie, son rugosas y están en zonas traumatizables. Por ejemplo, en las primeras imágenes les mostraba una rodilla de un niño, un codo, los dedos, las manos, porque son zonas que los niños se golpean, son zonas que los niños pueden rascarse y es en donde se van a aparecer. Bueno, suelen ser autolimitadas, como bien puede mejorar su sistema inmune del niño y estas desaparecer, al menos que pues ya se den así como en la imagen, ¿verdad? Que están completamente invadidas y aquí obviamente amerita de un tratamiento. Y en los niños la zona periungueal es característica como además como las rodillas, como ya les mencionaba, las manos, la barbilla, solamente en atópicos y en las plantas de los pies. Las zonas más comunes son manos, rodillas y codos. Bueno, aquí les muestro una imagen de los pies. No son iguales las plantares, que son diferentes. Estas son verrugas comunes que están sobre la superficie del pie. Y hay otras como esas que son plantares que hasta parecen un callo. O las de las manos que están aquí señaladas
unguialmente y sobre los dedos de los niños. Ay, la batería se está agotando. Mamá, la batería se está agotando. Conéctala. Ya. Es que pensé que estaba conectada. A ver. Ajá, es que no es mi computadora. Ok, ajá. Entonces, esta es otra imagen para mostrar cómo son diferentes incluso en la misma mano. Estas son superficiales y la anterior eran periunguiales, esas, y están las subunguiales, que esas son más difíciles y dolorosas a la hora de erradicarlas. Ok, aquí está en otra lesión, que en estas ya están, aparte se pueden llegar a traumatizar y a generar infección en esas áreas cuando se lesionan. Esas son las rodillas, que también son unas áreas de contacto de traumatismo y por eso se disemina más la infección en esas áreas. Y acá está una plantar, que como les mencionaba, no es lo mismo sobre la superficie del pie que se ven abultadas a las plantares que se ven como callosidades. Estas son lesiones hiperqueratósicas, no excrescentes, no crecen, no se ven abultadas, pero son muy dolorosas a la palpación y sobre todo al pellizcamiento. Ahorita más adelante les voy a hacer una diferenciación entre una y otra. Las verrugas planas que se muestran aquí son sobre la cara de un niño, son bastante pequeñas, son incluso solamente a veces se perciben al tacto, se colocan casi del mismo tono de la piel. Estas son papulosas de pocos milímetros, su diámetro y superficie son planos y poco queratocíticas, por eso no se ven tan clásicas o verrugosas como las de las rodillas o las de las manos o lo de los codos. Su color es amarillento o similar al de la piel. Están aisladas o reunidas, pero en pequeños grupos, no afectan un plano, no es acumulado como en los genitales. Y sobre todo se presenta en lo que son la cara, la barbilla, la nariz, la parte inferior del ojo. Este tipo de verrugas suelen desaparecer tras varios años de aparición de eritema y prurito y les da esa sintomatología y ya cuando van a desaparecer o antes de que aparezcan. Acá están, estas son filiformes, estas afectan la zona exclusiva de los orificios naturales, como es por ejemplo esta del ojo, o estas de las narinas. Son lesiones afiladas y tienen un extremo queratocítico. Esas sí son más clásicas, como, bueno, tenemos más la percepción de que es una verruga a diferencia de las planas. Bueno, también, aunque no es común que se presenten los papilomas genitales o condilomas en los niños, también hay que abordarlos, ya que se llegan a presentar en caso de abuso sexual. Cuando estos se llegan a presentar, van a ser lesiones excrescentes con márgenes recortados o en cresta de gallo, que es lo que nosotros conocemos, o de coliflor. Son totalmente asintomáticas y a veces si los niños no son bañados, por ejemplo, por la mamá, o si no son cuidados, son niños en descuido, no pasan desapercibidas hasta que llegan a ser demasiado grandes y ya empiezan a llamar la atención. La epidermoplastía verruciforme es una genodermatosis autosómica recesiva con una sensibilidad de la epidermis a la infección por unos tipos concretos de VPH. Como bien sabemos, cuáles son los tipos de VPH que son malignos y cuáles, bueno, los que tienen mayor predisposición a malignidad y los que tienen más predisposición a generar verrugas, ¿verdad? Las lesiones tienden a transformarse en cáncer espinocelulares cuando actúan con
oncocarcinógenos como la radiación ultravioleta. En caso de que estos niños se expongan a radiaciones, pudiera esas lesiones transformarse en algo maligno. Y se presenta como una serie de elementos papulosos similares a las verrugas planas en la cara y en el dorso de la mano. Si se da cuenta, estas lesiones no son tan secas. Aquí esta no es en un niño, porque aquí se ve el vello púbico, pero esa es la característica de la lesión, que es una lesión mucosa hasta cierto punto, que está sobresaliente, está en racimito, tiene múltiples, como bolitas que conforman la lesión, ¿no? Y si es un niño, es en caso de un varoncito, era un menor de edad que aquí presenta lesiones ya demasiado llamativas, y es en el anito de una niña. También son lesiones bastante grandes, bastante avanzadas. ¿Hasta ahí todo va bien, doctora? Sí, nada más para comentar, por ejemplo, en los niños con VIH es común encontrar lesiones así condilomatosas de este tipo, así como la muestras ahorita. No sé si alguien conoció a Josué, uno de los primeros niños que nos habían comentado que tenía sospechoso de COVID. Sí, me acuerdo de Josué, que se envió a Veracruz y en hematología se dieron cuenta que tenía VIH. VIH tenía tenía trombocitopenia y tenía MB. que hasta el papá se le cayó. Eso sí, no me acuerdo. No recuerdo de eso. No, sí, pero sí bueno, lo recuerdo al niño de 3 años. En esta ocasión luego regresó, fue a siglo XXI y de regreso no habíamos evidenciado, no se había hecho evidente las verrugas, sino ya después, como no se podía ir porque estaba con plaquetopenia, en una de las exploraciones nos dimos cuenta que tenía las verruguitas y la mamá no nos había dicho nada. Entonces, obviamente, Sí, pues, nosotros sospechando de abuso, obviamente, pues, ¿en qué momento? Puesto que el niño estuvo hospitalizado como 3 meses. Entonces, sí es importante, identificar eso. La mamá no recuerdo que tuviera, lesiones, pero sí el niño, bueno, lesiones en las manos. Sí el niño tuvo las lesiones y ya después hablando con este infecto dijeron eso, que muy probablemente se activó el virus, puesto que él está inmunodeprimido. de hecho, acá en epidemiología lo menciono, que aumenta la presentación en pacientes inmunodeprimidos. O sea, En eso se entran los niños. ¿Mande? Pueden tener verrugas, pero se hacen exagerados. Las lesiones son condilomatosas, así acumuladas. Muy bien. Sí, como esa. Ok. Bueno, en realidad es muy fácil diagnosticar una verruga, ¿verdad? Las características son muy obvias. Con las que nos pudiéramos llegar a confundir serían con las plantares, ya que no parecen como tal una verruga, ya que están demasiado planas y parecieran más un callo. Entonces puse un cuadro diferencial en el que podemos ver el callo si lo localizas en las zonas de presión donde el zapato le aprieta a la persona o cosas así, pero la verruga pudiera aparecer en cualquier otra zona. Ahora el callo, cuando el zapato le aprieta o cuando está presionado, va a doler, pero la característica de la verruga plantar es que cuando tú la oprimes o tú la pellizcas, es que genera el dolor. Si no hay ese pellizcamiento, si solamente es presión, no genera dolor. Ahora, el callo se mantienen intactos, al microscopio se mantienen intactos los dermatoglifos, y en la verruga plantar no. Ya ve que le había mencionado que había una diferenciación del núcleo ahí. Y hay una maniobra que es mediante un rascado con un bisturí para ver si se trata de una verruga plantar o si se trata de un callo. Se dice que si tú la rascas, por ejemplo, y la observas tal vez con una lupa,
vas a encontrar como la imagen de una cebolla partida, así como si fuera, yo me imagino lo de la huella dactilar, lo redondito eso que se ve, Sí, pues la eso imagen mismo como de capas de cebolla, sí. y se ven circulares, ajá, pero en cambio, pues en caso de la verruga se van a ver zonas puntiformes y negruzcas, ya que al rascar, como las verrugas sí están vascularizadas, se van a trombosar capilares y se van a mostrar esas zonas negruzcas. Y ahí es como diferenciamos si se trata de un callo o de una verruga plantar. Uh-huh. Okay. Ahora, el tratamiento va a depender del área donde se encuentre y como las verrugas generalmente son benignas y autorregresivas, autolimitadas y solitas se quitan y así, pudieran el tratamiento ser simplemente expectante, solamente ir revisando que no avancen, que no aparezcan más, pero obviamente a los papás que sí están al pendiente de los hijos le ven un granito al niño y luego quieren que se los detengas o que se lo quites o por qué es ese granito, ¿verdad? Entonces, nos menciona que se puede resolver en un plazo no mayor de 2 años en personas inmunocompetentes, que por lo que en gran número de ocasiones solamente hay que observar, como le mencionaba. Y cuando se decide tratar, va a depender del tipo de lesión, la cantidad de lesiones que hay y la localización de la misma. Y como tal, no existe un medicamento antiviral específico que te reduzca o que te desaparezca el BPH, ya si ya lo adquirió. Uh-huh. Bueno, yo acá les puse la imagen de la podofilina, que es la que utilizan en caso de los genitales, y he visto el de ácido acetil salicílico, que lo ocupan, salicilato, perdón, que lo ocupan para las vulgares. Aquí entre los tratamientos buscan destruir las células infectadas y algunos estimular el sistema inmune. Algunos son cáusticos, citostásticos y crioterapia, que es ya con un equipo, y la electrocoagulación o el láser o la extirpación quirúrgica en caso de los condilomas grandes. Ajá. La crioterapia y la electrofulguración y el láser, generalmente estas no van a quitar la lesión, por ejemplo, la van a retirar, pero la infección va a continuar ahí en las células basales, entonces esas se pueden utilizar como de ayuda o como, sí, como secundarias o como de ayuda para otros tipos de tratamientos. Uh-huh. Y pueden llegar a ser dolorosas y dejar cicatrices, entonces se prefiere no usar este tipo de tratamiento. En caso de los condilomas, les menciono que la que yo he visto usar es la podofilina. Acá nos menciona el imiquimod, el 5-fluoracilo, que es el que vemos que usan en módulo de displasia, y el extracto de té verde dicen que también es útil, y esos tratamientos se deben de realizar solamente en mayores de 18 años. Uh-huh. Bueno, en caso de detectar condilomas de aparición reciente en mayores de 4 años, debemos descartar siempre la presencia de abuso, como el caso de Josué que usted mencionaba. Pero si se trata de un adolescente que te diga que ha tenido contacto sexual consentido, pues no se trata de un abuso, fue algo que él decidió. O en niños con inmunosupresión como Josué, es importante que tengan múltiples verrugas en otras localizaciones y sin signos de abuso. Y como dice usted, el niño se fue al hospital, no pudo ser abusado en realidad. Ahora, por debajo de esta edad, se debe de sospechar cuando los padres lo sospechen, cuando el niño esté entre los 3 y 4 años y refiera el abuso, cuando el desarrollo del niño se hace sospecharlo,
Ejemplo, niños que tienen comportamientos anormales, que son retraídos, niños silenciosos, niños aislados, niños que no permiten que los toquen, o niños que hacen comportamientos sexuales en la escuela o en casa. En esos niños podríamos sospecharlo. Cuando existen signos subjetivos de la exploración de lesiones traumáticas o agudas, o cuando hay hallazgos de otras enfermedades de transmisión sexual. Llámese sífilis, gonorrea, alguna otra enfermedad que nos haga sospechar que el niño ha sido abusado y no solamente, o las niñas que ya tengan vaginosis, cositas así, que nos hagan sospechar que no solamente las verrugas están presentes, sino que hay otras enfermedades que te hacen pensar en que han sido abusados o que han tenido contacto sexual. Bueno, el ácido salicílico y la crioterapia con... Espérame, Mande. nos quedan 5 minutos. Voy a cerrar la sesión y ahorita entran, chicos, por favor. Porque si no, Okay. se va a cerrar de manera espontánea, ¿vale? Sí.